Bien, entonces empezamos con la declaración de impuestos. A ver, eh, sabemos que para presentar las declaraciones mensuales existe un plazo de presentación o un cronograma de vencimientos. Este cronograma de vencimientos está publicado en el portal de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que es la SUNAT, y ahí les dejo el link para que ustedes lo puedan consultar. Este es el cronograma 2021 que inicialmente se había publicado y que hasta ahora sigue vigente, pero con algunos cambios que se han dado producto de la cuarentena que ordenó el presidente Sagasti, la primera cuarentena. Pero a ver, ¿cómo es que se lee este cronograma? No es muy sencillo. Simplemente la obligación recae en ti en base a tu último dígito del RUC. Por decir así, ¿no? O sea, si tu RUC termina en 0, pues el periodo enero del 2021 te tocará declarar el 12 de febrero del 2021, ¿no? Si tu RUC termina en 1, pues te tocará declarar el 15 de febrero del 2021, y de esa forma, ¿no? En base al último dígito de tu RUC es que te toca declarar este periodo de vencimiento. Y ahí lo tienes. Los buenos contribuyentes declaran en estas fechas, ¿no? Bien. Sin embargo, este cronograma ha sufrido una modificación respecto al mes de enero de 2021, que es el mes en que se afectó el tema o que surgió la primera cuarentena del año, ¿no? Entonces, en ese sentido, la SUNAT estableció la prórroga de declaración y pago de las obligaciones de IGB y renta, o la declaración mensual de IGB y renta del periodo de enero del 2021. Y bueno, nos proporcionó esta imagen que dice que beneficia solamente esa prórroga. O sea, las declaraciones de enero, del periodo de enero, van a prorrogarse y van a presentarse en las fechas en que vence la declaración de febrero, o el mes de febrero. O sea que, en resumen, enero y febrero se van a presentar en estos periodos de marzo, en estas fechas de marzo, de acuerdo a tu último dígito del RUC. Ya enero ya no se va a presentar en estas fechas, en febrero, ya, sino que se ha pasado para marzo, se ha prorrogado enero y se va a presentar enero y febrero en estas fechas de marzo, ¿no? Pero ¿a quién les beneficia? Pues beneficia a aquellos contribuyentes que hayan obtenido ingresos en el 2020 hasta 2.300 UIT, que vendrían a ser 9.890.000 soles. Ese es el primer requisito. Y además tienen que encontrarse en regiones de nivel extremo y de nivel muy alto. En este caso, pues entran las regiones de Ancash, Pasco, Huánuco, las que se pueden apreciar en la presentación. Y pues también está Lima, obviamente, ¿no? Si tu región no está ahí, esta prórroga no te beneficia a ti, pues solamente le beneficia a estas regiones consideradas de nivel extremo, de nivel muy alto y con ingresos hasta 2.300 UIT. ¿Cuáles son los nuevos plazos? Los que les comentaba. Lo de enero ya no se va a presentar en febrero, sino se va a presentar en marzo, ¿no? Se va a presentar en esta fecha. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ahí hay un alcance más o menos de a cuánto va a representar esto. Casi el 99% de las empresas, dice lo que publica la SUNAT, ¿no? Bueno, entonces empezamos conociendo los plazos de vencimiento que te da la SUNAT, ¿cierto? Con los cambios que han habido ahora. Sin embargo, entiéndase a esto como plazos máximos, no como plazos exactos, ¿correcto? O sea, te dan, por ejemplo, para que tú presentes febrero, si tu último dígito termina en 0, te dan para presentar el 12 de marzo. No quiere decir que exactamente el 12 de marzo tengas que presentar. Puedes presentarlo, sí, pero en un mundo ideal y con todo lo que estamos viviendo, con todos los sistemas que mantienen la SUNAT, que son muy lentos, procesan información demasiado lenta y el Internet que está colapsando, es preferible declarar con 2 días de anticipación para que luego no tengas problemas en tu declaración, ¿correcto? Entonces, ese es el plazo máximo. ¿Puedes presentarlo días antes? Claro que sí, no hay problema. Lo mal sería que lo presentes después a la fecha de vencimiento, para aclarar un poco esto, ¿ok? Muy bien, entonces, las declaraciones que vamos a tratar en este curso son declaraciones, o está dentro de la definición de declaración determinativa, puesto que las declaraciones determinativas son esas declaraciones por las cuales tú calculas o determinas un tributo, que en este caso van a ser 2 tributos, que es el IGB y es el impuesto a la renta. Y estas declaraciones determinativas pues pueden ser mensuales o anuales. Vamos a trabajar en este curso las mensuales, ¿correcto?
Entonces, esto está en el artículo 88 de nuestro Código Tributario, donde nos dice pues que hay que presentar una declaración y que esta declaración que se presenta puede ser sustituida. ¿Qué significa sustituida? Modificada. Y rectificada también, que es una forma de modificar una declaración. Pero hay que saber diferenciar una declaración sustitutoria y una declaración rectificatoria. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una modificación de una declaración en forma de sustitutoria, no tienes multa. Pero cuando haces una declaración a manera de rectificatoria, sí tienes multa, pero en ciertas ocasiones, y lo vamos a tratar hoy. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto, chicos? Ya les hablé que hay un plazo máximo de presentación, ¿de acuerdo? Veamos el siguiente gráfico. Supongamos el plazo de presentación del periodo de octubre, el plazo máximo de presentación con la fecha de vencimiento es el 15 de noviembre del 2020. O sea, esta empresa tiene para presentar su declaración de octubre hasta el 15 de noviembre del 2020. ¿De acuerdo? Si tú presentas tu declaración de ese periodo hasta el 15 de noviembre, pues estás bien, no hay multa. Pero podría pasar de que haces una primera presentación, porque yo les había dicho que puedes presentar antes, pero después no, eso sería lo malo, ¿no? Si lo presentas días antes, pues no hay problema, pero si lo presentas después, ahí comienzan los problemas. Entonces, podría ser que una empresa presente su declaración, en este ejemplo, el día 10 de noviembre del 2020, hace una primera presentación de la declaración de octubre. A esa primera presentación que tú haces, alguien tiene activado su micro, chico, ¿me podría ayudar por favor en apagarlo para que no se cruce? No sé quién es. Podrían por favor tener un cuidado ahí. A ver, voy igual a estar atento con el chat acá. Ok, muy bien, entonces listo. Bien, les decía que una empresa puede presentar días antes la declaración y no hay problema, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Que en una primera presentación, pues una empresa puede hacer lo que se le llama la declaración original, que es la primera presentación que una empresa hace. No obstante, podrías haber presentado mal esa declaración llamada original. Entonces, al haberla presentado mal, tú tienes que modificarla, ¿cierto? Decir, oye, la presenté el 10 de noviembre, pero la presenté mal. La presenté días antes del vencimiento, pero la acabo de presentar mal. ¿Cuál es la solución? Modificarla. Volver a presentar la declaración, enviarla a la SUNAT, pero modificada con los datos originales. Esa modificación que haces a la declaración original se le conoce como declaración jurada sustitutoria, pero se le va a decir sustitutoria mientras modifiques a la original dentro del plazo de vencimiento. O sea, dentro de este plazo, tú presentaste aquí una declaración original. Las declaraciones que presentes para modificar esta original dentro del plazo de vencimiento se le llama declaración jurada sustitutoria. Y por las sustitutorias no hay multas. ¿Por qué? Porque estás presentando declaraciones dentro de la fecha de vencimiento. Pero claro está que la declaración jurada sustitutoria nace cuando modificas una declaración. Mientras no modifiques una declaración, pues no hay sustitutoria, solamente estarás ante una original, ¿correcto? Y lo ideal, pues, en un mundo perfecto sería que nunca se presenten sustitutorias, que lo que presentes en original sea lo correcto, ¿cierto? O sea, que no te equivoques en declarar. Pero cuando ya te equivocas al declarar, tienes que modificarlo, y en esa figura de modificación, dentro del plazo de vencimiento aún, se llama declaración jurada sustitutoria, y ahí no hay multa. ¿Ok? Sin embargo, podría pasar lo siguiente. Ya, volvamos a la misma figura. Tienes una fecha de vencimiento que es 15 de noviembre del 2020. Presentaste una declaración original, la primera presentación que hiciste, que se le llama declaración original a la primera que haces, el día 10 de noviembre del 2020, pero dentro del plazo, todo perfecto. ¿Cuál fue el problema? Que la presentaste mal y entonces presentaste una segunda declaración llamada sustitutoria, estás sustituyendo la original, el día 13. Hasta ahí no hay multa. Pero si ya te equivocaste en esta sustitutoria y te das cuenta después que esta sustitutoria, esta presentación 2 está mal,
y la quieres cambiar, pero ya venció el plazo de vencimiento, cuando ya la quieres cambiar posterior al plazo de vencimiento, esa corrección que vas a hacer de esta presentación 2 y que harías una presentación 3 se le llama declaración jurada rectificatoria. Y por la rectificatoria, que es una corrección posterior al vencimiento, sí tendrías una multa. ¿Cuánto es la multa? Ya lo vamos a ver en un momento. ¿Ok? Listo. Las multas, ¿cómo van? En este curso vamos a ver dos tipos de multas, con los códigos de multa, cómo pagar las multas y todo ello. ¿Ok? Muy bien. A ver, si no presentas la declaración dentro del plazo de vencimiento, la multa va a depender del régimen en que tú estés, ¿no? O sea, si estás en el RUS, la SUNAT puede llegar a cerrarte tu negocio o la multa puede ser en todo caso el 0.6% de I. ¿Y qué es I? Lo vamos a ver en un momento. ¿Ok? En caso del régimen especial, la multa es 50% de la UIT y en el caso del régimen MIPE tributario y en el régimen general, la multa es una UIT actualmente. ¿Ok? Sin embargo, esa es la multa general, pero también hay exoneraciones a la multa. Podría ser que te hayas olvidado, ¿ok?, de declarar, de presentar tu declaración en el plazo de vencimiento y estás en una infracción. Sin embargo, hay una exoneración de multa que es a través de la Resolución Nacional Adjunta Operativa que sacó la SUNAT en el año 2016 y dijo lo siguiente, ¿no? Oye, está bien, tú estás en una infracción por no haber presentado la declaración en el plazo de vencimiento. Sin embargo, yo te voy a exonerar de la multa siempre y cuando tus ventas y tus compras no sean superiores a la mitad de la UIT. Es decir, imagínate que te olvidaste de declarar el periodo octubre del año pasado, ¿ya? Pero en ese mes no vendiste nada, ¿ya?, ni compraste nada. Por ende, tus ventas y tus compras no superan la mitad de la UIT. Ya pues, puedes presentar esa declaración fuera del plazo de vencimiento y no tienes multa. ¿Por qué? Porque tus ventas y tus compras no han superado la mitad de la UIT. Entonces, en eso consiste la facultad discrecional que tuvo la SUNAT en este caso a través de esta resolución nacional, en donde pues exoneraba de la multa a ese tipo de contribuyentes que se olvidaron de declarar dicho mes, pero que en dicho mes no habían superado la mitad de la UIT. ¿Ok? Pero si ya no estás en ese rango, ahí sí tienes que pagar una multa. ¿Ok? Bueno, para no hablar mucho y entrar a la parte práctica, vamos a revisar nuestro Excel, que también se les ha compartido, para ver un poco de cálculo de multas por cada régimen en sí. Nuevo RUS, especial, ¿ok? Y bueno, y ahí damos algunas aclaraciones más, ¿ok? Perdón, ¿alguien quiere consultar algo? ¿Alguien tiene alguna duda? Porque se ha encendido un audio, hay un audio ahí. Hay un audio que... Sí, se escucha. Santiago, ¿verdad? Cuéntame. Sí, Carlitos, un favor, no sé si podrías explicar esa de exoneración de multas, un favor. Sí, también Mari me pregunta cómo se hace la declaración jurada sustitutoria. Mari, cuando entremos a los procesos de declaración, ahí vamos a ver cómo se hacen las declaraciones, ¿ok? Las originales, las sustitutorias y las rectificatorias. Todavía no entramos. Respecto a la consulta que me hace Santiago, cómo funciona la exoneración de multa es, Santiago, muy fácil. O sea, tú pudiste haberte olvidado de presentar la declaración de ese mes. Imagínate cualquier mes, ¿no? Y tú dices, pucha, ya me fregué porque tengo multa, según lo que yo estoy explicando, ¿no? Sin embargo, hay una exoneración de multa, te comento, que en el caso de que tú en ese mes que te olvidaste de presentar la declaración no hayas superado en ventas y en compras la mitad de la UIT, entonces estás exonerado de la multa. La SUNAT no castiga, por decir así, a aquellos contribuyentes que no presenten la declaración en el plazo de vencimiento, pero siempre y cuando sus ventas y sus compras no superen la mitad de la UIT.
¿Cuánto es la mitad de la UIT? Pues va a depender. Ahorita lo vamos a ver en el caso y se va a entender mejor, ¿ok? Por eso vamos a ir al Excel un poco y ahí también, si es que ya quedan dudas, lo precisamos, ¿de acuerdo? Entonces voy a mostrarles mi pantalla de Excel. Carlos, la prórroga aplica para la declaración mensual y todos sus efectos, por ejemplo, el cambio de régimen. Bueno, es en todos los regímenes, la verdad. Es en todos los regímenes. Así que en el régimen que estés, te va a aplicar esta exoneración de multa. Porque claro, se supone que cuando te vas a cambiar de régimen, vas a hacer una declaración. Porque cuando te cambias de régimen, haces una declaración. Ya, pues si te olvidaste de declarar ahí, pues entiéndase que estás exonerado de multa, ¿no? Pero ten en cuenta que tú estás cambiándote de régimen cuando ya declaras, ¿no? Si no has declarado es porque la SUNAT todavía no entiende que te has cambiado de régimen. Pero sí, apliquen a cualquier régimen que tú estés. Aplica. ¿Ok? Aplica. Vamos a ver acá. Pero cuando se estén cambiando de régimen, eviten errores, ¿no? Háganlo dentro de, con las condiciones que debería ser, porque uno de los requisitos para cambiarse de régimen es, bueno, cómo se cambia de régimen es marcando justamente, o sea, no se presenta, Mari, la resolución, o sea, simplemente presenta tu declaración de impuestos y ya está, sin multa. O sea, si te olvidas de presentar un mes, presenta ahora la declaración y sin multa, ¿ok? Estoy tratando de compartir la pantalla aquí del Excel para un poco entenderlo, ¿ok? A ver, ahí está. Ya. A ver, esto ustedes lo tienen, ¿verdad? Esto ustedes lo tienen. Así que me van a seguir con este Excel, ¿ok? A ver. Eh, a ver, supongamos que un señor que tiene un negocio, en este caso una bodega, está ubicado en el nuevo RUS. ¿Por qué las bodegas pueden estar en el RUS? No se preocupen que luego vamos a hablar de los requisitos para estar en el RUS, quiénes deben estar en el RUS, cómo tributan los del RUS. Ahorita lo vamos a ver desde el punto de vista de infracciones o de multas, ¿no? ¿Cuál es la multa por no declarar en cada régimen? Los requisitos para estar en cada régimen lo vamos a evaluar más adelante. Vamos a estudiar cada de los 4 regímenes que están acá. Cada uno. Bien, un contribuyente tiene una bodega, este contribuyente está acogido al nuevo RUS, pero resulta que en el mes de octubre del 2020 olvidó presentar la declaración dentro del plazo de vencimiento. Por ende, tiene una infracción por no haber presentado la declaración. ¿Ok? Entonces nos está consultando cuánto es la multa que deberá pagar por no haber presentado dicha declaración, ¿no? Entonces lo primero que tienes que evaluar es la exoneración a la multa, porque si bien es cierto, no ha presentado la declaración y ya está en una infracción, pero hay que ver si es que se le aplica multa, ¿no? Por no haber presentado. Entonces lo primero que tienes que evaluar es cuánto vendió y cuánto compró, ¿no? El valor de sus ventas y el valor de sus compras. O en el caso del RUS se toma precios. Precios de ventas, precios de compras, ¿no? Porque en el RUS se toman los precios. ¿Ok? Entonces, supongamos que, bueno, según la información que tenemos aquí, las ventas son 4.500 y las compras son 3.500. Para que tú entres a la exoneración de las multas, las ventas y las compras no tienen que haber superado el 50% de la UIT, o la media UIT, como dice la norma, ¿no? ¿Pero qué UIT voy a tomar? Bueno, voy a tomar la UIT del año en que se cometió la infracción, del año 2020, ¿cierto? La UIT del 2020, ¿cuánto era? 4.300. La mitad de la UIT o la media UIT, ¿cuánto es? 2.150. Si sus ventas y sus compras del RUS no hubiesen superado estos 2.150, entonces la multa hubiese sido cero. Porque por esa resolución que les estoy mencionando, la de 2016, pues estaría exonerado de multa. ¿Ok? Sin embargo, sí ha superado la mitad de la UIT, sus ventas y sus compras. ¿Ok? Sí han superado, bueno, sus ventas han superado. ¿Ok? Entonces, en ese caso, no es que estén exonerados de multa, sí van a pagar multa. ¿Ok? Pero si es que no hubiesen superado ni sus ventas ni sus compras, las 3.500, el 50% de la UIT, pues en ese caso no habría multa. Simplemente presenta la declaración, aunque sea fuera del plazo, pero sin multa. O sea, te liberas de la multa, ¿no? Te liberas.
No sé si se entiende ahora. ¿Okay? Creo que ya ahora sí. También vamos a explicar el cambio de régimen, pero más adelante, ¿ok? Más adelante explicamos los cambios de régimen, cómo funciona, qué hay que hacer. Por ahora estamos en infracciones todavía, ¿ya? Vamos a ver la etapa de infracciones. Aprovechen para hacerme consultas sobre infracciones porque conforme vayamos avanzando en el curso, ya yo generalmente no retrocedo. Como les van a pasar las grabaciones, me toca decirles, chicos, revisen las grabaciones, y ahí está, ¿no? Así que es preferible que en este tema me hagan consultas sobre multas y no exactamente sobre requisitos de régimen o cambio de régimen, porque eso lo vamos a tratar, sí, pero más adelante. ¿Ok? Bien, entonces, quedamos en que sí tiene multa. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, yo. Una consulta sobre el nuevo RUS. En el caso de que desde que inicié por ejemplo, si yo inicié operaciones el 1 de enero del 2020 y no declaré todo el 2020 mis PDTs bajo ese régimen, todo el año la regularización con respecto a la multa dependería si el monto en cada mes supere la media UIT, si no lo puedo regularizar sin problema. Exacto, tal cual. Tal cual. Gracias. Sí, gracias a ti. Bien, entonces, ya, en este caso no está exonerado porque supera la media UIT de sus ventas y sus ventas, ¿no? Ya, ok. Entonces, ¿cuánto va a ser la multa? Vayamos a mirar la tabla. La multa puede ser que la SUNAT te cierre local o si no le vas a pagar como multa, lo siguiente. A ver, el 0.6% de I. ¿Cómo se calcula I, no? Bueno, el Código Tributario te dice lo siguiente. A ver. ¿No lo he puesto acá? Acá está. A ver, ¿cómo es esto del 0.6% I, no? A ver, para irles adelantando un poco. ¿Ya? Los del nuevo RUS tributan por categoría. ¿Ya? Está la categoría 1 y está la categoría 2. En la categoría 1, los del RUS están ubicados siempre y cuando sus ingresos brutos o sus compras mensuales de esos contribuyentes hayan sido hasta 5.000 soles. Estarán ubicados en dicho mes en la categoría 2 si es que sus ingresos brutos o sus compras mensuales son más de 5.000 y hasta 8.000. Entonces se ubican en una categoría depende a los ingresos y las compras de ese mes. Ya sea categoría 1 o categoría 2 en base al rango de ingresos o compras mensuales. ¿Ok? Perfecto. Entonces, en base a esa categoría que hayan estado ubicadas en ese mes, se paga la multa. ¿Ok? Supongamos que te toca estar en la categoría 1 en ese mes. Supongamos, ¿ok? Por el límite de ingresos o compras mensuales. Así se define la categoría. Entonces, lo que la norma te dice es que para que tú calcules la multa de ese mes que estuviste ubicado en la categoría 1, vas a multiplicar el límite máximo de ingresos que se exige en esta categoría, que sería 5.000, lo vas a multiplicar por 4, así te dice la ley. O sea que resultaría 20.000, ¿correcto? Bien, a esta multiplicación de 4 le aplicas el 0.6 y eso sería tu multa. ¿Ok? Si es que en ese mes estuviste dentro de la categoría 1 o alcanzaste categoría 1 dentro del RUS. Bien, pero si en ese mes alcanzaste categoría 2 porque tus ingresos o tus compras superaron los 5.000, o sea, fuiste aquí, ¿cómo vas a calcular la multa? En la categoría 2 vas a tomar el límite máximo de ingresos de esa categoría, que sería 8.000, porque acá dice hasta 8.000 es el máximo de ingresos en esa categoría, lo multiplicas por 4 y a eso le aplicas el 0.6 y eso sería la multa si es que estuviste en ese mes o caíste en ese mes en la categoría 2 por tu límite de ingreso, ¿ok? De ese mes o tus compras de ese mes. Entonces, yo tendría que preguntarle a mi contribuyente o decirle en qué categoría estuvo en este mes. Vamos a ver en qué categoría le toca estar en este mes. Vamos a traer mi tablita. Este señor ha vendido en el mes 4.500. Ojo que para el RUS se toma el precio de las ventas. Precio de ventas y se toma precio de compra. No se toma valores, ¿ah? Precio de ventas y precio de compra. Ya. Supongamos que, bueno, no supongamos, sino veamos que aquí las ventas son 4.500 y las compras son 3.000. ¿En qué categoría le tocaría estar? A ver, ventas 4.500 y compras 3.000.
¿En qué categoría le tocaría estar? Le tocaría estar en la categoría 1, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque sus ingresos o sus compras han estado hasta 5.000. Pero si una de ellas hubiese superado los 5.000, ya estaría ubicado en la categoría 2. ¿Ok? De esa forma se ve. Entonces, entiendo que este señor ha estado ubicado en este mes que no presentó la declaración en la categoría 1. ¿Cuánto sería la multa que le tocaría? De acuerdo a lo que hemos calculado, 120 soles. Esa sería la multa. Listo. Entonces, su multa sería 120 soles hasta aquí, según los cálculos que llevamos haciendo. ¿Ok? Muy bien. Listo. Pero sin embargo, la SUNAT te dice que estos 120 soles, bueno, la norma tributaria te dice, lo debes comparar con el 5% de la UIT. Con el 5% de la UIT. ¿Por qué? Porque la SUNAT te dice que está bien, tu multa puede ser 120 soles, pero tú no le puedes pagar como multa menos del 5% de la UIT. O sea, tu infracción debe ser por lo menos el 5% de la UIT. Entonces, al final se termina comparando la multa con el 5% de la UIT y se escoge el mayor de esos dos. Y esa sería tu verdadera multa. O sea, serían 215 más los intereses respectivos. ¿Ok? ¿Cómo se calculan los intereses? Ahorita lo vemos. Si no, puedes usar una calculadora tributaria que está en la página de Forlink. Ahí también puedes hacer el uso de la calculadora tributaria para que calcule los intereses. ¿Okay? Ahorita también lo vamos a ver. Muy bien, entonces quedamos que la multa es 215, ¿verdad? Por el proceso que hemos desarrollado. Sin embargo, esa multa podría rebajarse. A ese proceso de rebaja de multa se le conoce como gradualidad en el ámbito tributario, ¿no? O a ese proceso de descuento de multa se le conoce como gradualidad, en el ámbito tributario, ¿no? Entonces, las gradualidades que actualmente existen son las siguientes. Vamos a ver. Los tipos de gradualidad que hoy en día existen, y esto está en el PPT como gradualidad, así que lo vamos a ver ahorita. Lo voy a pegar aquí en el Excel, aunque esto esté en el PPT. Las gradualidades que actualmente existen, o las posibilidades de descuento de multa, son las siguientes. Esto se le llama gradualidad, ¿okay? En el ámbito tributario, ¿no? Bien, ¿cuáles son los requisitos para yo poder bajar la multa? Bueno, son los siguientes. A ver, mi multa me salió 215. Esta multa yo la puedo rebajar si es que yo voluntariamente subsano la infracción. Es decir, yo ya sé que no he presentado la declaración y sé que estoy en una infracción, ¿correcto? No la presenté en el plazo que la SUNAT me dio. Perfecto, sé que estoy en una infracción. Pero tú puedes hacer mea culpa, ¿no? Puedes reflexionar y decir, está bien, me equivoqué, pero lo voy a corregir voluntariamente. Sin que la SUNAT me esté diciendo que lo corrija, yo lo voy a corregir. Entonces lo haces de manera voluntaria. Si tú lo haces de manera voluntaria, corriges, presentas tu declaración de manera voluntaria, subsanas el error, y eso se llama subsanación voluntaria, puedes tener la siguiente rebaja. Si al momento de subsanar la declaración pagas la multa, en este instante, por ejemplo, hoy 23 de febrero voy a regularizar o voy a presentar una declaración que no presenté anteriormente. Hoy 23 de febrero. Y hoy mismo pago la multa. Presento la declaración y pago la multa. Cuando hagas ese tipo de regularización, la rebaja es el 90%. O sea que pagarías solamente de multa 22 soles. De los 215 pagarías 22 soles. Pero si de repente solamente presentas tu declaración, pero todavía no haces el pago de la multa, sino que la multa dice, la multa la pago después. Pero sí estoy presentando la declaración, pero la multa la pago después. En ese caso solamente se te va a rebajar el 80%. La pagarás la multa después. ¿Cuánto será? 43. La seguirás corriendo la multa para después, pero igual ya presentaste la declaración y por haberla presentado de manera voluntaria, a pesar de que no hayas pagado la multa, tienes una rebaja del 80%. ¿Me entienden? A ver, vamos a leer por acá el chat. Si pasé a la categoría 2 en compra, no entiendo, Mari, la pregunta. Igual, esa de categoría la vamos a ver cuando veamos RUS en unos momentos, no te preocupes. Vamos a volver a repasar lo de categoría. Quédense que el RUS tributa por categoría 1. Si en ese mes caíste en la categoría 1, tu multa es 120. Caíste en la categoría 2, será 192. Y eso se compara con el 5% de la UIT. Se elige el mayor. Y ese mayor es tu multa, pero esa multa puede ser rebajada en función de estas gradualidades que estoy explicando. Ya, esas son las primeras rebajas que existen.
Subsanas voluntariamente, pagas la multa, te descuentan el 90%. Subsanas voluntariamente, pero no pagas la multa en ese momento, sino después, te descuentan igual, pero el 80%. Listo. Pero si ya estás esperando que mamita SUNAT te jale las orejas y te diga, por favor, presenta tu declaración, te olvidaste, que te está llamando la atención, que te llegue la notificación de la SUNAT y que la SUNAT te diga, ¿sabes qué? Te olvidaste de declarar, por favor, presenta tu declaración. Si ya esperas que la SUNAT te diga que cometiste un error y que por favor lo subsanes, eso se llama subsanación inducida por la SUNAT. En ese caso, las gradualidades o las rebajas son un poco menos. La misma figura, pero en este caso es subsanación inducida. O sea, por la misma SUNAT. En este caso, la rebaja es, si es que pagas la multa cuando presenta la declaración, pero inducida por la SUNAT, la rebaja es el 60% nada más. Y si presentas la declaración inducida por la SUNAT y en ese momento que la presentas no pagas la multa, si no es que después todavía, tu gradualidad será o tu rebaja será el 50%. Listo. ¿Ok? Eso con respecto al RUS. Vamos a ver un caso del régimen especial. ¿Ok? Supongamos acá que un contribuyente del régimen especial, que en este caso es la empresa comercial SAT, omitió, se olvidó de presentar su declaración mensual del mes de febrero. ¿Ok? Y la fecha de vencimiento es 15 de marzo del 2020. No la presentó el 15 de marzo, se olvidó. ¿Ok? Se olvidó de presentar la declaración el 15 de marzo. Muy bien, entonces, ¿está en infracción? Sí. Tienes que revisar primero si es que se exonera de la multa. ¿Cuándo se va a exonerar de la multa? Cuando sus ventas y sus compras no superen la mitad de la UIT. Pero aquí, ¿qué te dice? Oye, se sabe que sus ventas y sus compras sí superaron la mitad de la UIT. Ah, entonces, por esta razón no está exonerado de la multa. ¿Okay? Te olvidaste y bueno, ahora asume las consecuencias. No vas a tener que pagar tu multa y vamos a calcular la multa. Ah, desde acá está, no está exonerado de la multa. ¿Okay? Entonces, pasamos a calcular su multa. ¿Cuánto es la multa para el régimen especial? Ahorita vemos los códigos, porque ya sé que algunos se deben estar preguntando, ¿y los códigos? ¿Y cómo se pagan? Ahorita vemos. ¿Ya? Ok, ¿cuánto es la multa? Chicos. Un ratito. Ahorita también leo el chat, ¿ok? Ya. ¿Cuánto es la multa? La multa, en este caso, según la tabla que vemos acá, es el 50% de la UIT. ¿Ok? 50% de la UIT. Bien. 50% de la UIT. Entonces yo tengo que sacarle a la UIT del año en que cometí la infracción, que sería el año 2020, o sea, la UIT de 2020 es 4.300, sacarle el 50% para decir que esa es mi multa, según lo que yo les estoy informando acá, ¿no? Entonces la multa será 2.150, ¿cierto? La mitad de la UIT, 2.150. Voy a borrar esto. La mitad de la multa sería el 50% de la UIT. O sea, sería 2.150. Y recuerden que las multas siempre se comparan con el 5% de la UIT, escoger el mayor entre ellos. O sea, el 5% de este de acá, de 4.300. Y se escoge el mayor. Porque la SUNAT dice que lo mínimo de multa que debes pagarle se debe ser el 5% de la UIT. Pero comparas el mayor y te quedas con el mayor. ¿Cuánto será tu multa? 2.150. Pero ya hemos visto que las multas pueden ir a rebaja, ¿verdad? En función a las gradualidades que les he explicado hace un momento. Supongamos que la rebaja que le hacen es el 90%. Subsanación voluntaria y paga la multa. ¿Cuánto va a pagar? La diferencia, solamente 215 soles. Eso es la multa que va a pagar. Pero adicionalmente, siempre a toda multa se le agregan intereses. ¿Ok? Arriba no le calculamos los intereses, pero sí se le van a tener que agregar intereses. Ahorita te voy a enseñar cómo se calculan los intereses y cómo ha variado la tasa de interés moratoria por efectos del COVID-19. ¿Ok? La multa sería 215. Pero también hay que calcularle sus intereses.
Igual en el primer caso, tendríamos que haber calculado los intereses, sino que no lo hicimos. Te voy a enseñar a calcular los intereses aquí, en este caso. Ya, pero es la misma forma, por si acaso, ¿no? Los intereses comienzan a contar a partir del día siguiente del vencimiento, porque a partir de ahí ya estás en infracción. El 15 todavía no estás en infracción, porque hasta ahí tenías para presentar. La infracción nace el día siguiente, o sea, el día 16 de marzo. Entonces, a partir de ahí, voy a contar los intereses. ¿Hasta qué fecha? Hasta la fecha que vaya a pagar la multa. ¿Okay? Hasta la fecha de pago de la multa. En este caso, supongamos que es 30 de marzo. ¿Cuántos días han pasado? 15 días. Ahora, la tasa de interés que anteriormente se cobraba, o para los tributos que corran intereses antes del 1 de abril, esa tasa de interés moratoria que la SUNAT estaba cobrando es el 1.2% mensual, ¿no? Esa era la tasa de interés moratoria mensual. Así que diaria pues será 1.2 entre 30, ¿no? Será 0.04% por día, ¿sí? Bien, eso es para intereses que están antes del 1 de abril. Porque a partir del 1 de abril la tasa de interés cambió por efecto de la pandemia. La SUNAT bajó la tasa de interés de 1.20 a 1%. Y esa tasa de interés corre a partir del 1 de abril de 2020. La tasa de interés moratoria mensual o la TIN mensual. ¿Ok? Y bueno, diaria será pues eso entre 30, será 0.0333. ¿Ok? Entonces, a partir del 1 de abril los intereses se calculan con la tasa de interés mensual del 1%, diaria sería pues esta de acá. ¿Okay? Pero a partir del 1 de abril, que justamente se cambiaron las tasas de interés moratorios a raíz de la pandemia. ¿Okay? ¿Cómo se calculan finalmente los intereses? Simple. Los días por la tasa, en este caso como yo estoy contando intereses de marzo, le voy a aplicar esta tasa de interés de acá. Pero si yo estaría contando intereses de abril, ya lo calcularía con estas tasas. ¿Ok? Porque ya a partir de abril la tasa es un poco más baja, ¿no? Entonces, pero esto es marzo, así que todavía sigo calculando con estas tasas. Bien, voy a calcular el interés, que sería 15 por 0.04, ¿no? O sea, los días por la tasa por la multa. Ese es el interés. Que en verdad es mínimo si te lo pagas dentro de 15, 20 días, hasta un mes, sale un sol, y a lo mucho 2 soles. Así que lo que tendrías que pagar sería la multa de 215 con sus intereses, que sería en total 216. Siempre le pagas redondeando a la SUNAT. A la SUNAT no le pagas centavos, siempre redondeas, ¿ok? Siempre redondeas. Ya. Listo. Y eso sería. ¿Ok? Eso sería. Pero esto es por multa, lógicamente. Entonces tienes que pagar tu multa, la infracción, y adicionalmente tienes que pagar los tributos del mes que no habías pagado, ¿no? Tienes que pagar el IGB y la renta, pues también, ¿no? Como te digo, la multa, el tributo lo puedes pagar después, pero van corriendo intereses. Ya, pero igual hay multa. La puedes pagar ahora cuando presenta la declaración fuera de plazo, lo puedes pagar después, pero van corriendo intereses. Y de ahí puede llegarte una cobranza colectiva conforme pase el tiempo. ¿Ok? Listo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? A ver, leamos. No hay preguntas. Listo. La multa para el régimen MIPE tributario es, a diferencia del RER, es una UIT. Y para el régimen general también. La diferencia sería acá, o sea, en vez de colocarle, imagínate en el RER, ¿no? En vez de colocarle 50%, le colocas 100%, nada más. Porque ahí sí va a ser una UIT entera, o sea, va a ser 4.300 para el MIP. Ya no será la mitad de la UIT, sino que va a ser una UIT completa. Y el proceso de cálculo es el mismo, sino que acá le cambias, ya va a ser 100%. Para el MIP o para el general. ¿Okay? Pero para el RER es solamente la mitad de la UIT, el 50%. Pero para los otros regímenes, MIP tributario es el 100%. Una UIT completa con las rebajas que puedas sacar en función a la gradualidad. Listo. Eso es todo. ¿Preguntas, chicos? ¿No? Ok, así que no te olvides de presentar tu declaración. Ya. No, la multa es una sola. La multa es por no haber presentado una declaración. Lo que pasa es que la declaración, el IGB y renta están dentro de una misma declaración. Dentro de un mismo formulario, que en este caso es, bueno, un formulario, una declaración que depende de cada régimen, y se multa por no haber presentado ese formulario que contiene IGB y renta. La multa es una sola, ¿no? Que se calcula de esta forma.
sino que adicionalmente se pagan los tributos, pues, ¿no? De IGB y renta que justamente no pagaste ahí. ¿Ya? O sea, vas a pagar tu multa y vas a pagar los tributos que no pagaste en esa fecha, pues no vas a pagar el IGB y la renta adicionalmente, porque se entiende que vas a declarar IGB y renta. ¿Sí? La multa propiamente más los tributos del mes pagarás, ¿no? Que en este caso sería el IGB y la renta. ¿Listo? Bien. Sí, Santiago, tal cual. Para el pago del IGB y renta resultantes bancos de intereses también, sí, los intereses ya corren para el tributo y la multa a partir del día siguiente del vencimiento, de todas maneras. ¿Ok? Sí. Primera clase 20 y segunda clase 50. Ok, zona VIC 20 o zona VIC 50, algo así es, ¿no? Primera clase 20 y segunda clase 50. Ya, va por ahí la figura. Ya, listo. Ok, ahora vamos a volver a la diapositiva para explicar cómo se pagan estos tributos. ¿Ok? Estas multas, ¿no? No estos tributos, las multas en sí, cómo se pagan. A ver, voy a proyectar esto y... A ver, a mí por acá, a ver, vamos a dejar de presentar y... El interés de los tributos es el mismo, se calcula igual. Los intereses de las multas y los tributos se calculan de la misma manera. Tal cual. Calculan igual. ¿Okay? Se calculan de lo mismo, de la misma forma. Tal como hemos calculado los intereses ahora. Igualito. Bueno, lo puedes hacer a través de este guía de pago varios, que se llama guía para pagos varios. Puedes aquí consignar el código de la multa. El código de la multa por no presentar la declaración es el código 6041. ¿Ok? Entonces, primero aquí vas a marcar multas, ¿cierto? Porque lo que vas a pagar es una multa. Seleccionas multas, acá colocas tu número de RUC, 1, 2, 3, un número en cada espacio, en cada palote, ¿no? Para completar tus 11, y aquí colocas el periodo tributario, 01-2020, octubre de 2020. Acá colocas el código de la multa, que sería 6041. Aquí el importe a pagar de la multa, lo que te haya salido. Y aquí vas a colocar el tributo asociado. ¿Cuál es el tributo asociado? Cualquiera de los que hayas tú dejado de pagar, ¿no? O dejado de presentar en este caso. ¿Ok? Que puede ser, en este caso sería pues para el régimen RUS sería 4131, para el régimen especial sería 31.1, para el régimen MIPE tributario sería 31.21 y para el régimen general sería 30.31, los tributos asociados. ¿Ok? Muy bien, pero también hay una forma de declarar esto por la clave SOL. Lo vamos a hacer ahorita. Buenas noches. Hola, cuéntame. Sí, un favor. Sobre el régimen de Amazonía, no Sí, lo vas cuéntame. a tocar también, a ver, porque también es otro régimen que hay en zona de selva. Por ejemplo, yo Sí, soy de la es un selva, régimen ¿no? muy interesante, pero no lo vamos a tocar acá. No sé si cuando te llegaste a matricular te alcanzaron el temario de declaraciones, pero no lo vamos a tocar acá. Vamos a tocar los regímenes, que en este caso es el RUS, el RER, el MIPE tributario y el general. Pero podrías tocarlo, por favor, para tener por lo menos... Si es que me alcanza el tiempo, encantado. Y si no, ya pues no se haría, ¿no? Pero si me alcanza el tiempo, encantado. Ya, perfecto, gracias. Gracias a ti. Bien, pero antes de eso vamos a ir con las declaraciones rectificatorias. Las declaraciones rectificatorias nacen en... A ver, un ratito, por favor. Ya, la multa que hemos visto ahorita es por no presentar la declaración. ¿Ya? La multa que hemos visto ahorita es por no presentar la declaración. Ok. Pero hay otra multa que es por declarar mal. O sea, no es que no hayas presentado, sino es que declaraste mal. ¿Ok? Y ahí cómo es, ¿no? Lo que pasa es que ahí
no siempre hay multa. Y esto ha sufrido algunos cambios, ahora ya se ha flexibilizado un poco. Antes todavía era un poquito más complicada o más drástica la sanción, pero ahora ya ha cambiado un poco. ¿Okay? Ahora la forma de multar o de sancionar estas infracciones va de la siguiente manera. ¿Okay? Vamos a ver acá. A ver, veamos. Vamos a ir al Excel un ratito. Y ahí explicamos esta parte. Los tributos asociados están en el PPT. Ahí dice claramente. ¿Okay? ¿Qué pasa si pago la multa aplicando el 90% y pago después de haber declarado? No, pues porque si ya paga después de haber declarado, la gradualidad ya no es 90%. La gradualidad ya sería 80%. ¿Okay? No puedes, ahí estarías teniendo una infracción adicional, ¿no? Que en ese caso, pues, estarías dejándole de pagar la multa completa a la SUNAT, que en algún momento te puede reclamar esa multa. Ya, pero, a ver, voy a compartir esto. Un ratito. A ver, un ratito, chicos. A ver, ahí está. Ya. No me va muy bien con el Google Meet, así que hago lo que pueda. Ya, pero bueno. A ver, acostumbrarme un poco al sistema. Ya, a ver, declaraciones rectificatorias. La declaración rectificatoria es en base a una declaración que no es que no hayas presentado, sino una declaración que la has presentado, pero la has presentado mal. ¿Ya? Y en ese caso, pues tienes que tratar de ver si es que te toca o no pagar multa. Y no siempre te toca pagar multa. ¿Okay? Vas a tener que evaluar en qué momento te toca pagar multa de las declaraciones rectificatorias. Y hemos hablado que las rectificatorias nacen o se dan posterior al vencimiento. O sea, es cuando presentaste una declaración dentro del vencimiento, la presentaste dentro del vencimiento. O sea, no es que no hayas presentado declaración, sí la presentaste dentro del vencimiento, pero la presentaste mal. Y ahora la quieres corregir ya pasado el vencimiento. En ese caso se llama declaración que rectifica, porque ya no se dice sustitutoria, sino se llama declaración rectificatoria. Es una declaración que la vas a presentar pasado la fecha de vencimiento. Entonces, en ese caso, ¿okay? En ese caso la multa va a depender, ¿okay? ¿Va a depender de qué? De que se has omitido un tributo, ¿okay? ¿Y cómo se calcula esto? Vamos a ver. Yo les había dicho que dentro del RUS hay categorías para declarar, ¿cierto? Está la categoría 1 y está la categoría 2. Si te tocó declarar en la categoría 1, lo que pagas es 20 soles. Y te tocó declarar en la categoría 2, lo que pagas es 50 soles en ese mes. ¿Ok? Entonces, sin embargo, podría pasar de que en un determinado mes a ti te haya tocado declarar en la categoría 1, pagar 20 soles, perdón, en la categoría 2, como en este caso este cliente le tocó declarar en la categoría 2, pagar 50 soles, pero por error pagó categoría 1, es decir, 20 soles. ¿Okay? A ver, le tocaba declarar como categoría 2, le tocaba pagar 50 soles, le tocaba pagar 50 soles, pero este señor pagó 20 soles por error. ¿Ok? Entonces, lo que declaró originalmente era 20 soles. ¿Ok? Lo que declaró originalmente era 20 soles. Y cuando va a hacer la rectificatoria, dice, bueno, me equivoqué, y en verdad no era 20, sino era 50, ¿cierto? Entonces, pagó 20, pero era 50, omitió pagar 30 soles. A esa omisión, técnicamente se le dice, o bueno, bajo el ámbito jurídico se le dice, tributo omitido. O sea, haber omitido el pago de 30 soles. ¿Ok? La declaración original, o sea, la que presentó al inicio, presentó como 20. Sin embargo, esa declaración está mal porque tendría que haber sido 50. En esa categoría le tocaba declarar. Entonces omitió 30 soles en tributo. ¿Ok? Le debe a la SUNAT los 30 soles. ¿En ese caso hay una infracción? Sí. ¿Cuánto es la infracción?
50% del tributo omitido, ¿okay? Que en este caso sería 15 soles. ¿Okay? 50% de este tributo que dejó de pagar, o que omitió, dejó de pagar a la SUNAT, ¿cierto? Que sería 15 soles. Ya está. Muy bien. Por otro lado, esto se compara con el 5% de la UIT. Ya hemos visto que todas las multas se comparan con el 5% de la UIT y siempre se va a escoger el mayor. ¿Okay? Sacas primero la multa y esa multa la comparas con el 5% de la UIT. Aquí no hay exoneración de la multa en tributo omitido. ¿Ah? Hay multa si es que omitiste un tributo. Si es que omitiste un tributo, la multa es el 50% del tributo omitido. ¿Ok? Lo comparas con el 5% de la UIT y vas a escoger el mayor. Y esa será tu multa. O sea, mi multa será 215. Esta multa también tiene rebajas en el caso de rectificatoria. ¿Cuánto era rebaja? Bueno, a ver, va a depender. Subsanas voluntariamente, como ya hemos explicado arriba, la subsanación voluntaria, la rebaja es el 95%. Si es una subsanación inducida en una etapa de revisión o de fiscalización por parte de la SUNAT, las rebajas están, en este caso, entre 70 y 95%. ¿De qué depende? Si estás en una etapa de fiscalización, ¿no? La SUNAT está que te fiscaliza y te ha detectado que has omitido tributos, la rebaja va a ser con pago de multa 95%, si fraccionas, eso va a ser el 85%, y te coges al fraccionamiento porque hay una modalidad de pago que se llama fraccionamiento, ¿no? Pago en partes, 85%, y si no pagas esa multa, sino que la vas a pagar después todavía, es el 70% la rebaja. Si ya es una multa que te están cobrando ya en etapa de cobranza coactiva, que es una reclamación, una forma de que la SUNAT te cobre, pero más fuerte o más drástica, ¿no? Que te haga ya en sí pagar esa parte, porque si no te puede embargar las cuentas y todo ello, ya ahí cuando esté en cobranza coactiva la multa ya pues es un poquito más extrema, digamos. Si ya te has demorado mucho en pagar la multa y está en cobranza coactiva, ya es 60% de rebaja si quieres pagar en ese momento, cuando ya está en una zona de alto riesgo, por decir así, de la cobranza de la multa. Y si pagas por el tema de una etapa de reclamación o porque no estás de acuerdo con lo que la SUNAT te estaba diciendo en función a la multa y esto entra en una etapa de reclamación, en ese momento la rebaja será el 40%. Así que la rebaja más alta está en subsanación voluntaria, que tú regularices y digas, está bien, me equivoqué, declaré un tributo menos, así que te voy a rebajar el 95%. Pero si ya entra a cobranza coactiva, ya los porcentajes son menos y en etapa de reclamación ya, o sea, debate con SUNAT, ¿no? Oye, SUNAT, mira, ya te peleas un poquito más, ya, y la SUNAT te termina ganando eso y entonces estás en un 40% de rebaja nada más. Supongamos, bueno, la multa salió a 215, ¿no? Supongamos que subsanas voluntariamente y te hacen una rebaja del 95%. Pagarás solamente la diferencia, que serían 11 soles, 11 soles más los intereses, que hemos visto cómo se calculan, y también el tributo omitido, que sería 30 soles, ¿no? Más los intereses. ¿Ok? Listo, un caso 2 rapidito, son las 8 de la noche, creo que estamos justo en el tope del tiempo, así que para ver también régimen especial y régimen RUS primero y régimen especial, las declaraciones y ver cómo tributan estos regímenes. ¿Ok? Una empresa que está en el régimen general ha declarado tributos, hizo una primera declaración de 720, pero se dio cuenta que esa declaración está mal. ¿Okay? Entonces hace la modificación, pero la modificación la hace fuera del plazo de vencimiento. Entonces ahí se dice que es una rectificatoria, lo que estamos viendo ahorita. Cuando hace su rectificatoria, el tributo le sale 900. Y él había declarado 720, ¿cierto? Pero le sale 900. ¿Ok? Era 720, pero ahora lo real es 900. Entonces, cuando declaró 720, pero correctamente era 900. Ahí hay una omisión de tributo, sí, de la diferencia. Cuando exista únicamente tributo omitido, hay multa en la rectificación o en la modificatoria fuera del plazo de vencimiento. Hay multa, ahí. Pero si es que tú no omitiste nada, o sea, si tú, imagínate que te hubiese salido así. En la declaración original te salió 720, pero cuando estás modificando esa declaración te sale, imagínate, te sale 160 de tributo. Ya,
pues ahí no es que le hayas omitido a la SUNAT, porque tú le declaraste incluso de más, o sea, declaraste 720, ¿ok? Pero cuando rectificas te das cuenta que es mucho menos, que es 160. En ese caso no hay multa. Cuando vayas a hacer la rectificatoria y te salga un tributo menor a lo original, ahí no hay multa, ¿ok? Pero si es que te sale mayor, ahí sí hay multa. Porque hay una omisión de algo que debiste haber declarado, una omisión al tributo. Se llaman cifras o datos falsos, ¿ok? Se llaman cifras o datos falsos. Entonces, en ese caso, sí hay multa. ¿Y cuánto es la multa? La multa es el 50% de la UIT, que serían 90 soles. Y esto se compara con el 5% de la UIT, ¿ok? Y de esto se elige el mayor. ¿Cuánto es el mayor? 215. Y bueno, el procedimiento que sigue, si hay gradualidad, le aplica la gradualidad y con los intereses respectivos, ¿no? Pero solamente hay multa cuando declaraste en el original estaba menos y en la modificatoria te sale más. Ahí hay multa. ¿Ok? Bueno, chicos, con esto hemos acabado el tema de las multas por no presentar, por rectificar. Hemos culminado, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí? Ahí también les voy a dejar los códigos de multas y los asociados. Y ahorita cuando veamos el portal, les digo, si no ya mañana, entremos al portal de SUNAT, les digo también por dónde pueden presentar las multas de manera, por dónde pueden pagar las multas de manera virtual, o pueden utilizar el formulario físico, también pueden, pues este formulario físico lo imprimen y lo llevan al banco, lo pagan, o si no, ahora lo pueden hacer virtual también a través de la página de la SUNAT, ¿ok? Bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿No? Listo, chicos. Entonces, son las 8. Carlos y los libros. A ver, de los libros contables, no vamos a hablar mucho hoy día. Ya, la multa está, ya, ahí mi amigo Roberto Maldonado es especialista en libros electrónicos. Podrían llevar un curso con él, ¿okay? Sobre libros electrónicos, especialista en libros electrónicos. Pero mucho en ese tema no nos vamos a meter hoy día, el tema de declaraciones mensuales, pero lo que les puedo decir es que la multa está en función a los ingresos netos y también hay exoneraciones en función a... hay una discrecionalidad que sacó la SUNAT el año pasado en función a que si no presentaste un libro dentro del mes, solamente te castiga una multa, si es que, o no te sanciona, perdón, si presentaste los libros o se regulariza de manera voluntaria. Pero como les digo, en ese tema no me quiero meter porque tendría que tener un material para explicárselos así con ejemplos. Lo que les puedo adelantar así de manera rápida es que la multa está en función al 0.6 por no presentar, 0.6% de los ingresos netos, por no presentar el libro electrónico, y hay una facultad discrecional que salió el año pasado referente a este tema de libros, ¿no? Primero presento mis libros. Hay un cronograma para los libros electrónicos también. Hay un cronograma. Hay un cronograma para los libros. Sí. Los puedes presentar si quieres antes, pero no debes excederte ese plazo del cronograma. ¿Ok? Listo. Vamos a tomar un descanso. Igual nuestro amigo Roberto Maldonado del Instituto de Contaduría Electrónica es un especialista en libros electrónicos. Trabaja con el software, VisualCon, macros, todavía tiene mucha experiencia en esto, así que pueden tomar un curso con él si quieren especializarse realmente en libros electrónicos y conocer todo el tipo de instrucciones. Pero eso les hago el alcance, por lo menos para que no quede al aire la pregunta, ¿ok? Vamos a hacer un break hasta las 8:20 de la noche y volvemos para hablar del RUS, del RER, cómo pagan los tributos estos señores, ¿correcto? Y bueno, aquí sí me hacen todas las preguntas del RUS, del RER, mi empresa puede estar en el RUS, puede estar en el RER, ¿ok? Y hablamos de ese tipo. Ya hablamos de las infracciones, ahora vamos a hablar de los regímenes en sí, cómo tributan y calculan cuáles son los requisitos para estar ahí, todo ello, todo lo del régimen vamos a hablar regresando a las 8:20 de la noche, ¿ok? Descansen, tómense un respiro, ya, después de las multas, después del susto de las multas, tómense un respiro y ya volvemos para hablar de cada régimen tributario.